Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Sin lugar a dudas, una de las más importantes. Hoy vamos a hablar de recursos tecnológicos. Hablaremos de cómo combinar o cómo es que se puede combinar las tecnologías haciendo el uso de ellas en la educación. Para poderles dar un adelanto de lo que tendremos hoy, veamos por favor qué nos dice María. Entre las nuevas generaciones, los recursos digitales son considerados como uno de los instrumentos de aprendizaje informal más comunes. Así que si les vemos visionando vídeos en YouTube, leyendo en las redes sociales o navegando por páginas web, no nos tienen que saltar las alarmas. Ellos, al igual que hago yo y seguramente tú, también están aprendiendo gracias a los recursos digitales. Así que no menospreciéis su potencial educativo y tenedlos en cuenta a la hora de diseñar vuestra asignatura. Bien, ¿qué son los recursos tecnológicos? Son medios del cual se vale la tecnología para cumplir un propósito establecido. En este caso, en la educación, consiste en transmitir y proyectar información de tipo pedagógica. Estos recursos están clasificados en dos grupos. Por un lado, los recursos tangibles y por el otro, los intangibles. Cuando hablamos de recursos tecnológicos tangibles, estamos hablando nada más y nada menos de las pizarras electrónicas, de los celulares electrónicos inteligentes, de las portátiles, computadoras de escritorio, tablets, equipos multimedia, pizarra electrónica, radio o televisión. Todo aquel medio que nos permite transmitir y proyectar información dentro de una sala de clase. Veamos cuáles son los que corresponden o pertenecen al grupo de recursos intangibles. Bien, tenemos los sistemas de información, las famosas aplicaciones móviles, las plataformas educativas, los videos. Bien, cuando hablamos de recursos tecnológicos, tenemos que hablar también o no dejar de lado las tecnologías educativas. Para mí son prácticamente lo mismo. El término tecnología educativa se enfoca al uso exclusivamente de estos recursos tecnológicos, cuyo fin es mejorar y facilitar la enseñanza a través del acceso a la educación virtual, ¿no? Pero no podemos continuar hablando de recursos tecnológicos ni de tecnologías educativas sin antes hablar primero de recursos digitales. ¿Qué son los recursos digitales? Son herramientas de tipo o de formato digital considerados más comunes y están a mano de cualquier estudiante, profesor o docente. Entre ellos tenemos los videos, los podcasts de audio, los PDF, los PPT o PowerPoint, libros digitales, animaciones multimedias, sitios web, redes sociales, plataformas digitales, etc. Un recurso digital puede ser cualquier elemento que esté en formato digital y que se pueda visualizar y almacenar en un dispositivo electrónico tangible, en este caso, o subido en la nube, que vendría a ser intangible, que se pueda consultar de manera directa o descargar a través del acceso a una red o a una plataforma. El combinar tecnología y educación implica, entre otras cosas, que tenemos que entender es un recurso tecnológico digital. ¿Cuál es o cuáles están al servicio de la planificación docente? ¿Cómo utilizarlos? ¿Cuáles son los riesgos que implica? ¿Cuáles son sus ventajas
sus desventajas al hacer uso de ello. ¿Qué son las plataformas e-learning o LMS o Learning Management System, o traducido al español, sistemas de gestión de aprendizaje? ¿Cómo hacer uso de ellas? ¿Dónde las encuentro? ¿Cuáles son estas plataformas? Tenemos la más conocida como Moodle, Classroom, Emodo, Microsoft o Team, y un sinnúmero de plataformas que podemos encontrar en la web, que a su vez las universidades o unidades educativas han podido hacer uso para poder proyectar o transmitir sus clases virtuales en estos últimos 10-12 meses. Pero veamos qué nos dice María, nuestra experta consultada en esta ocasión, para que nos pueda mostrar o explicar en detalle lo que significa la importancia que tienen estos recursos tecnológicos digitales a la hora de hacer uso o de utilizarlas en la educación superior o media. Veamos, por favor. En este breve vídeo os hablaré de los recursos digitales que los profesores podéis utilizar para transmitir vuestra docencia y no de aquellos recursos que crean los alumnos y que, por tanto, son fines en sí mismos. Un recurso digital puede ser cualquier elemento que esté en formato digital y que se puede visualizar y almacenar en un dispositivo electrónico y consultado de manera directa o por acceso a la red. Es decir, si leo un artículo en papel, hablaríamos de un recurso analógico, pero aquí me veis consultando un recurso digital. Algunos de los más habituales son vídeos, podcasts de audio, PDFs, presentaciones, libros digitales, sistemas de respuesta remota, animaciones de procesos y modelos, simulaciones o información que encontramos en páginas web y redes sociales. Una de las primeras preguntas que surge es si cualquier recurso digital puede ser empleado como medio de aprendizaje. Por supuesto, pero atención, porque un riesgo que nace del fuerte atractivo de este tipo de recursos es que pueden resultar deslumbrantes y ser utilizados por este motivo de forma excesiva y poco discriminada. La idea principal es que, al igual que el resto de recursos, deben ser usados al servicio de la planificación docente, para que sean útiles y no solo un simple medio de dinamización o de divertimento, deben tener una clara intencionalidad educativa. Por eso, hay que tener en cuenta que tanto si es el profesor el que crea ese recurso y lo cuelga en la red, como si utiliza uno que ya esté previamente en Internet, lo fundamental es que exista un buen diseño y tengamos claro dónde va a ir insertado. Existe un amplio abanico de recursos y será bueno conocer la naturaleza de cada uno de ellos para ver cuál es el mejor o la mejor forma de utilizarlos. Al seleccionar el recurso digital, además de ver su idoneidad para facilitar el aprendizaje previsto, debemos asegurar que sea fácil de acceder y de utilizar por los alumnos de la asignatura. Tendremos que tener en cuenta, además, si con el uso de esos recursos estamos cumpliendo la normativa impuesta por los derechos de autoría. Como con cualquier recurso, debemos asegurar que el estudiante conozca y entienda con claridad el interés que tiene para él para facilitar el aprendizaje concreto para el que se ha elegido, y que estén bien establecidos y comunicados los criterios de evaluación que se utilizarán para comprobar la eficacia con la que se ha utilizado. Es decir, el recurso digital no es un juego, una distracción o un pasatiempo interesante, sino que se trata de una herramienta al servicio de un aprendizaje con todo lo que esto implica. Al promover el uso de los recursos digitales, nos encontramos con dificultades y riesgos importantes, como son la gran facilidad de distracción que fomentan, al ser fácil pasar de ellos al navegar por sitios no relacionados con la materia de estudio, o el riesgo de dejarse seducir por informaciones totalmente carentes de rigor que son tan abundantes en la red. Además de las distracciones, se facilita la superficialidad en el tratamiento de los temas y la pasividad al recibir la información.
Otro riesgo manifiesto es que en el momento de redactar un ensayo o un trabajo, los alumnos trabajen copiando y pegando algunos de los múltiples textos que se encuentran en la red, sin haber hecho el trabajo de asimilación, reflexión y elaboración que realmente les ayuda a aprender. El profesor tiene que estar atento a evitar esos plagios y educar en un uso responsable de las fuentes de información, así como el desarrollo crítico de sus capacidades argumentativas. Pese a estos riesgos, los recursos digitales son una realidad que enriquecerán vuestra actividad formativa, dotando, por ejemplo, de interactividad a las sesiones presenciales, facilitando las clases invertidas o apoyando a los alumnos con dificultades auditivas o de otro tipo. Aunque no es indispensable, sí que facilita el uso de los recursos digitales el disponer de una plataforma que unifique su uso. Los LMS, Learning Management Systems, o sistemas de gestión del aprendizaje, como pueden ser Moodle, Sakai, Blackboard o Canvas, por citar alguno de ellos, se utilizan en muchas instituciones educativas y el profesor puede hacer un uso de ellos que facilita el que todos sus estudiantes puedan acceder a herramientas de comunicación como el correo, el chat, mensajerías diversas, conferencias vía web, calendarios, foros, blogs, de información como documentos, imágenes, audios, vídeos, o de evaluación, como examinadores, evaluación por pares, rúbricas, etc., entre otras posibilidades. De todas formas, en la red es posible encontrar gran cantidad de plataformas que nos permitirán hacer uso de estas herramientas de forma totalmente gratuita. Bien, para concluir, ¿cuál es la importancia del tema? ¿Cuál es la competencia que tenemos que hacer uso o tomar en cuenta en este caso? La habilidad de manejar los recursos tecnológicos y digitales, al igual que las herramientas de comunicación para cualquier profesional, es una competencia necesaria y bastante exigida en estos últimos tiempos, y que hay que darle la mayor atención, ya sea como profesional, como estudiante y como docente. Algo importante para terminar: el hecho de hacer uso de documentación, el hecho de hacer uso de libros, de información que se encuentra en las redes, formato digital, es importante enseñarle a los alumnos siempre respeten el derecho de autor. Espero que haya sido de su agrado. Espero que esta información os haya ayudado a entender la importancia que tiene el tema y que no sea ni la primera ni la última vez. Muchas gracias.